de los derechos humanos en el siglo XXI. Este no es un tema más, es un llamado a la conciencia, a la acción, en una era donde la dignidad humana enfrenta retos inéditos. Vivimos tiempos de profundas transformaciones. La tecnología redefine nuestra forma de interactuar. Las crisis climáticas nos interpelan como custodios de la tierra. Y las tensiones sociales nos recuerdan que la igualdad y la justicia no son conquistas definitivas, sino metas que debemos proteger día tras día. Como dijo Nelson Mandela, privar a la persona de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Hoy en este espacio convergen voces expertas que han dedicado su vida a la defensa, al estudio y la promoción de estos derechos que nos pertenecen por el simple hecho de existir. Nuestro deber como audiencia, como sociedad, es escuchar, reflexionar y sobre todo transformar esas ideas en acciones concretas. Por ello, damos inicio a esta jornada vespertina de nuestro tercer día de seminario con la certeza de que cada palabra compartida aquí será una semilla de cambio y que este encuentro es un paso más en la construcción de un pueblo más justo, más libre y más humano. Por eso le pido que ustedes mismos se den un queridísimo aplauso por aún pertenecer a este tercer día del Congreso de esta jornada. Damas y caballeros, mi nombre es Marco Gupfer Chifuno y les estaré acompañando en esta tarde en calidad de moderador. Y les pediré encarecidamente que mantengan sus dispositivos celulares en silencio para que así podamos disfrutar sin interrupciones de las exposiciones de esta tarde. Y de esta misma manera, con este espíritu que lo distingue, les muestro un resumen de la hoja de vida de nuestro primer expositor. Nacido en Colón, egresado del Colegio Averrao, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, maestría en Derecho Público y Privado, doctorado en Derecho Procesal por la Comunidad Europea. Actualmente, candidato a doctor en Derecho Económico y Empresarial. Es juez de tránsito, es secretario general, es asesor de la bancada de la Asamblea Nacional de Diputados y es director de asesoría legal del municipio de Colón. Con más de 14 publicaciones, catedrático en Derecho Mercantil, docente internacional y declarado hijo meritorio de la ciudad de Colón. Con estudios en American Contract Law por la University Yale y en Derecho Procesal Internacional por la Florida International University, estas dos últimas en Estados Unidos. Reconocimiento por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Academia de Derecho Internacional Privado de Panamá y Secretaría de las Naciones Unidas. En esta tarde, con el tema Derecho al Medio Ambiente, recibamos un caluroso aplauso al doctor Aldo Sáenz, el cual se dará por una hora a la ponencia y la pregunta. Antes que todo, quiero felicitarlos por este trabajo titánico que están haciendo, porque tengo entendido que es una iniciativa de los estudiantes, debidamente guiada y orientada por su profesor, en este caso la coordinadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la profesora María Espada, y ustedes por el hecho de poder lograr lo que hace muchos años no se había hecho, que los profesores de esta facultad retornáramos al Zárate a poner ideas, a poner investigaciones y poder entonces tener esta interacción. ¿Por qué ahora es tan importante? Ahora es más importante por el hecho que estamos en virtualidad, cosas que ustedes conocen. Es importante también saber y entender que esto es universidad. Esto precisamente lo que ustedes están haciendo. No se conforman con el status quo, no se conforman con lo que hay y van un paso adelante. Deben sentirse muy orgullosos del trabajo que han venido haciendo. Así que
les pido un aplauso para ustedes. Miren, jóvenes, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer una dinámica un poco distinta, porque muchos de ustedes vienen de almorzar, creo que están cansados a la jornada de la mañana. Quiero hacerlo un poco más dinámico con la ayuda de ustedes. Voy a pedirle que se levanten de la comodidad de su asiento, porque así ponemos el azúcar, no va a calentar. Y quiero que me observen, voy acá adelante y observen el cuadro que aparece aquí. Ustedes se darán cuenta de este recuadro. Aproxímense, nada le va a pasar. Yo no tengo el móvil ni nada. Quiero que lo vean. Adelante, el profesor está pidiendo que se acerquen. Quiero que lo vean, lo analicen y después le voy a hacer una pregunta en base a lo que ustedes ven ahí. Hay tres recuadros, ¿verdad? Quiero que se graben el primero, el segundo y el último recuadro. El último recuadro. Sí, quiero que lo vean. Pues quiero que me hagan una interpretación. Este es uno de los cuadros que a mí me encanta. Esto es uno de mis cuadros favoritos. El llamado Jardín de las Delicias. ¿Verdad? El periodo de 1490, 1500 días aproximadamente. Lo que ustedes ven acá. En el primer recuadro, ¿no les parece esa figura? ¿Verdad? Los primeros pobladores de la tierra, recuerdo la Biblia, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Tenemos un hermoso recuadro, el cual parece la Biblia de Edén, ¿no? ¿Sí? Adán y Eva, todos felices antes de lo que pasara a los pasos, ¿verdad? Antes que quien tuviera la culpa. El hombre tuvo la culpa. En el segundo recuadro, ¿qué es lo que vemos ahí? Ajá. ¿Qué más vemos? ¿Qué dijo el censo? Efectivamente, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Un conjunto de personas cometiendo cierto tipo de pecado, consumiendo lo que la tierra da. Aquí no hay abundancia, aquí ya no se ve tanta, ¿verdad? ¿Sí o no? Se ve como un medio ambiente ya que está empezando a ir en declive. ¿Sí o no? Sí. Algo parecido con lo actual. Sí. ¿Sí? Okay. Bien. El último recuadro, que es el más triste de todo esto. ¿Qué ven ahí? Destrucción total. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fíjense, lo grandioso de esto es que este cuadro es premonitorio. Es decir, ve más allá. En 1490, 1500 días aproximadamente, estamos hablando que recién se descubre América, estamos hablando de tierras extensas y demás, y este autor tuvo una premonición, una epifanía, no sé cómo llamarlo, donde él ve más allá. Él hace un recorrido de la historia en tres recuadros, donde ve el inicio de esto, los pecados y excesos, así lo interpreta y finalmente la destrucción. ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Cómo lo ven cada vez más apagado? ¿Cómo él logra jugar con ese claro oscuro, verdad? Y el último recuadro, total oscuridad. ¿Estamos cerca de estar aquí? Gracias por su colaboración. Pueden sentarse. Este cuadro fue hecho por el llamado del Gran Bosco, Isaías Bosch. ¿Puede pasar? Isaías Bosch. ¿Sí? Estos son los cuadros que ustedes han ido analizando, ¿verdad? El periodo de abundancia, el periodo del abuso, ¿verdad? El recurso y finalmente la última etapa, ¿verdad? Que lo liga el autor ¿a qué? Al Apocalipsis, o sea, que al último que queda, ¿verdad? Según lo que dice la Biblia. Fue el autor Jerónimo Bosch, el Gran Bosco, ¿verdad? Fue un premonitor que vio esta situación. ¿Tenía razón o no? Estamos hablando de cientos de años, 500 años aproximadamente. ¿Tiene razón o ese final puede revertirse? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría ser revertido en todo eso? ¿Podríamos cambiar ese futuro? No sigamos como vamos, ¿verdad? Como decía el secretario general de Naciones Unidas, dice en materia ambiental,
estamos pisando el acelerador y cada vez vamos más al fondo, sabiendo que vamos a cataclismo en materia ambiental. Y si le sumamos las guerras que hay hoy día, definitivamente no hay mucho. Bien. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos de 3 generaciones generalmente, básicamente. ¿Verdad? Se está reconociendo una última, pero bien. Tenemos la primera generación, que son los derechos civiles y políticos. Tengo entendido que ya eso se le explicó a ustedes ayer. Creo que el profesor Rosales le explicó algo de eso. Yo no voy a ahondar en ese tema porque no es el tema realmente. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de la personalidad, igual derecho a juicio de amparo, a sí mismo, nadie puede ser arbitrariamente detenido. Ok, todo esto, juicio político o derechos políticos. Que estamos claros, ¿verdad? Que son del ser humano. ¿Por qué cito esto? Porque precisamente lo que queremos delimitar es el hecho de si el derecho al medio ambiente está dentro de este primer derecho, o si el derecho al medio ambiente, al acceso a un medio ambiente seguro, sano, puede convertirse en primera generación. Y voy a ir a ustedes, pero esto por qué y a qué viene. Vamos a ver. Segunda generación, derecho económico, social y cultural. Toda persona tiene derecho a seguridad social, al trabajo, esto también ustedes lo saben. Forma parte de sindicatos, derecho a la infancia, a la maternidad, a la educación, seguridad, etc. Derecho a vivir con quien yo quiero, derecho a casarme con quien yo quiero. ¿Ya? ¿Es así, sí o no? ¿O ustedes lo casaron? ¿Alguien lo casó o no lo casaron? ¿Lo hicieron porque quisieron? Fue decisión. No lo voy a hacer. Tercera generación, derecho al pueblo, el derecho a la solidaridad, y aquí es donde entra precisamente nuestro tema, el derecho a medio ambiente. Derecho a un medio ambiente seguro, derecho a un medio ambiente asequible, derecho a ese medio ambiente sano, derecho a este acceso al medio ambiente para vivir con plenitud, porque no sería posible de otra manera. ¿Ok? Si ustedes sienten la necesidad de hacer una pregunta o comentar, pueden interrumpirme. Yo no soy la luz al final del túnel. ¿Está bien? Yo no soy la luz al final del túnel. ¿Ya? Si usted puede interrumpir, me puede preguntar o puede comentar. Siéntase en libertad. Sobre todo cuando nos encontramos a la hora que nos encontramos. Yo tenía algo, cuando yo era estudiante, yo sentía que me estaba cabeceando. Yo empecé a preguntar al profesor para mantenerme despierto. ¿Ya? Así que ustedes ya van a ver. ¿Ok? Bien, derecho al medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, incluyendo libre disposición de los recursos naturales, ya sean propios, patrimonio natural, común de la humanidad. Esto nos puede chocar de alguna manera con aquello que dice en Panamá, cero minería, porque aquí es un ambiente sano. Pero hay algo interesante en todo esto, la posición con relación al tema de la minería, y es que la Constitución no la prohíbe. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros en eso? Como abogados lo sabemos. Por eso cuando yo presenté mi alegato, con un grupo de profesores de la Universidad de Panamá, presentamos un alegato contra el contrato minero, lo hicimos contra el contrato minero, no por la actividad minera. Estábamos en contra del contrato porque era un contrato leonino contra la nacionalidad panameña, y era un contrato de abuso contra el Estado panameño y la comunidad panameña. Antipatria totalmente ese contrato. Por eso mi obligación como panameño era atacar. Pero la actividad minera como tal, si es responsable, de acuerdo al concurso de las leyes aplicado al caso, para mí vale. ¿Sí? Para mí lo es. Mi opinión muy es. ¿Ok? Bien. Bien, la autodeterminación, el derecho a la paz y a la seguridad de la coexistencia práctica, y el derecho a la cooperación de la justicia social internacional involucrada en materia ambiental, significa que este derecho al medio ambiente
es de naturaleza universal, es global. No se circunscribe un territorio en particular. O sea que estaríamos hablando de una relación directa entre el acceso al medio ambiente y el derecho internacional. ¿Ya? Pero ¿dónde viene esto? ¿Por qué viene? ¿Dónde viene todo esto? Bien, dice, el uso de los avances de la ciencia y tecnología y el derecho a la información y a la comunicación son en beneficio de quién? De la comunidad, del ser humano. No para destruir el ambiente. O sea, acá lo estamos entendiendo de otra manera. El uso de la tecnología es para menoscabar el medio ambiente, para afectar los ríos, porque es una minería irresponsable, envenena a los ríos, que afecta no solo a los que viven ahí, a los peces, que afecta también a las personas. Hay algo que le llaman fracking, no sé si han escuchado de él, donde se han dado cuenta que dentro de las rocas, cierto tipo de rocas, arrecifes, en el mar, se acumula gran cantidad de CO2. Entonces, hay tecnologías que destruyen esto y absorben esos gases. ¿Estamos? ¿Quiénes practican esto? Los primeros defensores del medio ambiente a nivel global, los suecos, utilizan mucho este método. ¿Ya? Ellos dicen que no afecta al medio ambiente siempre y cuando se haga de manera programada tecnológicamente viable. Es decir, se utilice tecnología que no afecta, que no destruya, y lo desarrolla en fase cuadrante. A ellos dicen que funciona, a ellos les funciona. Así que, bien, pasa. ¿Cuál es el origen de la protección del medio ambiente? Si nosotros nos vamos a Panamá, el origen nuestro no es muy bueno. Para nada. Estos días vi un documental de un experto en este tema arqueológico y demás, hablando de lo que era Panamá previo a la construcción de Canadá. La tradición nuestra, que es una tradición muy desgraciada, que todavía se mantiene, es la gente viviendo a la orilla del río. Que está bien, ese no es el problema. El punto es que los desechos, por tradición, van ¿a dónde? Al río. Desechos biológicos, naturales, etc. La tradición lamentable que tenemos. Y encontraron fragmentos de esto, ¿verdad? Cerca, precisamente, adyacente a la cuenca del canal, de personas que vivieron ahí, comunidades, y que tiraban los desechos. En el caso del derecho romano, específicamente la ley de las 12 tablas, establecieron una primera norma jurídica que prohíbe en su decreto arrojar basura, tirar cadáveres dentro del núcleo poblacional. ¿Por qué? Porque se entendía que era un nuevo tema sanitario, ¿verdad? Durante la época arcaica, fíjense, estamos hablando de los primeros inicios de Roma como tal, establecían estos criterios de convivencia, tal como lo dice este autor, Saavedra Morales, donde efectivamente se protegía a la población con relación al tema de enfermedad. Los cadáveres totalmente apartados, porque no sabían las condiciones del estado, no sabían qué había producido su enfermedad. Y se tiene entonces a Roma como nuestra fuente legítima por el tema del derecho romano, y ahí donde lo tenemos. Esto no solamente lo encontramos en la ley 12 tablas, también lo encontramos en el IGETO. El IGETO precisamente habla de estos criterios, de la necesidad de la preservación del medio ambiente. Acuérdense que estamos hablando aquí no del derecho ambiental como tal, sino el acceso al medio ambiente. El derecho al medio ambiente como un derecho humano. ¿Cuál es nuestro problema para determinar, ¿verdad?, los derechos humanos desde el punto de vista ambiental? Es el punto de partida. Es decir, no tenemos con certeza el origen de cómo empezó todo esto. Piensa que yo estoy empezando con una línea legítima, de acuerdo a lo que aprendimos en derecho romano. Pero no es la única. ¿Estamos? Ya otro lo había practicado antes.
la preservación, ¿verdad? Tenemos referencia de los persas, ¿verdad? En este mismo sentido, de la protección del medio ambiente y algunas medidas que se deben tomar en el tema de la minería. ¿Ya? Bien. Un texto de la sentencia Paulo sitúa el título extraordinario criminus en que recuerda la palabra contaminante. La primera vez que se asienta la relación de la contaminación del ambiente. Por primera vez. Este es el punto de partida con relación al tema de la contaminación. Y cómo esta puede afectar definitivamente el desarrollo del ser humano, de los niños, crecimiento. Hace poco se reveló este martes, hace poco, ya una hora, un estudio hecho por UNICEF, el Fondo de la Infancia de Naciones Unidas, donde expresa que 1 de cada 4 niños panameños es víctima del cambio climático y lo está padeciendo en sus años. Por eso yo les decía antes de iniciar, con relación al tema, les había dicho que puede ser que ya no hablemos de un derecho de tercera generación, sino de primera generación, que es el derecho a la salud, el derecho a la personalidad, ¿verdad? Y de salvaguardar esta personalidad y la responsabilidad del Estado en ese sentido. ¿Ya? Ok. Bien, no había una sanción como tal, era más bien una reprimenda moral. No es como este tipo de sanción que se producía en Roma, que era una sanción más agresiva, por ejemplo, con relación a la corrupción de un servidor público. Como ustedes sabían, los romanos eran muy rígidos con este tema, y lo que hacían generalmente, cuando se comprobaba que un funcionario andaba en tema de corrupción, le botaban para que fuese identificado con su género y más nunca se le diera un cargo público. ¿No sabían eso, verdad? ¿No lo sabían? ¿Deberíamos aplicar eso ahora? Muchas gracias, vamos a ver. Exacto, no hay una prohibición expresa, no hay una sanción como tal, más bien tipo moral en este tipo de temas. Para este contexto histórico, en los días de hablar de sujeto interviniente, podemos hablar de que los derechos de solidaridad protegen los derechos colectivos, característica que le hace diferenciarse respecto a los derechos de primera o segunda generación. Nosotros hablamos de derecho colectivo, es que esto se, de acuerdo a la propia Constitución, esto se antepone a cualquier derecho. ¿Por qué les menciono esto? Se lo menciono porque también en marzo, fíjense, cosa curiosa, cuando se declara la situación de los menores de edad y su exposición al cambio climático en Panamá, al mismo tiempo el decreto el Consejo del Gabinete aprueba. ¿Qué aprueba? ¿Alguien lo sabe? En marzo, ¿no lo sabe? No cambia la noticia. Exactamente. Está aprobando el tema de los embalses. Se le está dando prioridad. Y eso se tiene como un gran secreto. Se sabe solo lo que los medios quieren que se sepa. Tratar de buscar mayor acceso. ¿Cuál es el alcance sobre este tema? Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista material, no encuentra mayor información. ¿Es eso a propósito? ¿Qué piensan ustedes? Bien, vamos a ver. Sí. Bien, estamos claros que las personas necesitan un medio sano para desarrollarse y vivir de manera saludable. Eso lo tenemos claro. ¿Sí? El colectivo se predica al mismo tiempo con un conjunto de personas que han hecho su relación con el medio que los rodea, ¿verdad? Y dentro de ello, cómo se desempeña su vida y cómo es ser protegida de manera presente y futura. Presente con la presente generación, futura asegurarnos que la siguiente generación le vamos a heredar un medio ambiente sano. Se lo vamos a heredar, es nuestro compromiso. Lo estamos haciendo bien. Yo no lo creo. No creo que estemos dando un buen legado, ¿verdad? Y lo digo a nivel general.
No creo que lo estamos haciendo también en ese mismo sentido, pero bueno. Bien. Yo le hablo a estos dos personajes, a mi estudiante. El estudiante mío sabe, y cuando yo hago referencia al criterio ideológico global o universal, ¿verdad? El criterio ideológico establece, y en ambiente igual, que se mantienen dos corrientes ideológicas prevalecientes. Uno es el naturalismo y el otro es el positivismo o el positivismo. En Panamá tuvimos dos grandes exponentes en una corriente y otra. El primero fue Manuel Joseph de Ayala. Manuel Joseph de Ayala proviene de la corriente justnaturalista. Ustedes dirán, ¿por qué por eso se meten en esta hondura? Porque así mismo en la explicación de lo que es un medio ambiente seguro para todos, se explica a través de esta prima, de esa corriente ideológica. Joseph de Ayala nació en Panamá, hijo de españoles, era por los 1700 y tantos, y vivió en Portobelo, fue adelantado en Portobelo. Hizo un trabajo administrativo allí. De Manuel Joseph de Ayala se cree que han existido alrededor de 1000 obras aproximadamente. Es uno de los autores favoritos del rey Felipe VI, actual rey de España. Panameño, que vivió en Colombia. Ahí él aprende algo que se llama una corriente nueva para su época, que es la corriente justnaturalista. ¿Cuál es esa corriente? Palabras más, palabras menos. Fue la corriente que impulsó a los movimientos de independencia, tanto en Estados Unidos como en América Latina, de las colonias europeas. O sea, fue el movimiento que ayudó a independizar de los españoles. El movimiento justnaturalista del cual este señor formó parte, Manuel Joseph de Ayala, el cual se le atribuye esta cantidad de publicaciones, experto en derecho administrativo, y también estableció los criterios de responsabilidad de los funcionarios en violación a la falta de cumplimiento con las omisiones en materia ambiental. El primero. El segundo, ya creo que ustedes han escuchado de él bastante, junto a Arosemena. Es de la corriente contraria a la anterior, es la corriente positivista. Y un naturalismo que dice en materia medioambiental: yo tengo derecho a un ambiente sano. Nací con eso. Así como cuando les dije que tenemos derecho a casarnos con quien quisiéramos. Lo dije, ¿verdad? Usted se casó con Cristo. ¿Está en eso? Ok, bien. Entonces, en todo caso, tenemos la corriente naturalista que dice: el medio ambiente es mío, tengo derecho a un ambiente sano, porque la naturaleza me permite a mí que yo tenga ese derecho. ¿Estamos? Esa es la corriente naturalista. Conjunto a Arosemena nace otra corriente, es la llamada corriente positivista. En esa corriente positivista, ¿qué dice? Los derechos no son suficientes si no se establecen como derechos. Si no pasan por el camino de una institución, en este caso Asamblea de Diputados, y no la reconoce como ley, no tiene valor. Porque el naturalismo solo son principios de valor que no tienen legitimidad ante los ojos del Estado o de cualquier tercero. Por tanto, tiene que pasar por el camino de la ley, convertirse en ley para ser considerado efectivamente norma y de obligatorio cumplimiento. La obligación de apegarse a la ley y de la parte coercitiva de la ley en caso de que no haya ley. ¿Ok? Positivismo, naturalismo y positivismo. Dos grandes de su tiempo. ¿Qué relación hay entre los dos? Bueno, junto a Arosemena murió en Colombia. Ustedes sabían también, ¿verdad? Un 7 de agosto. Y ambos, el primero murió en España, pero trabajó en Colombia, en Portobelo. El segundo, su último día lo pasó en Colombia, en una casa en Quirinato, y murió. ¿Cómo murió? Sí, murió en una casa en Quirinato. ¿Cómo murió? Murió pobre. Por eso a mí me llamó la atención
a conmemorar al señor Hurtado Arosemena, si en agosto, 7 de agosto, si no recuerdo. Me llama la atención que quienes conmemoran la fecha del compañero Hurtado Arosemena eran los magistrados de la corte, cuando recién se habían subido, habían anunciado que se iban a subir el salario aquí. Eso me parece como surrealista, ¿no? La parte contraria de la historia. Un hombre que se dedicó al derecho de moral intachable, que muere por los pobres, y dedicó más moral al derecho que cualquier otro magistrado junto, perdón. Y fueron a conmemorar la vida de esta persona después que se murió. No sé, ¿usted cómo ves? Contrario. Era muy limitado porque no se estaba beneficiando de los pueblos. Ahora estos magistrados han pedido un aumento a sabiendas de que el gobierno central dice en el aire que no es dinero, dice en ellos, pero acaban de dar un presupuesto de casi 34.000 millones de dólares. Que esto no da dinero. Al pueblo no está. Claro. Los países pueden tener. Claro. El segundo también muere en España, muere pobre también. Murió incluso reclamando unos dineros que le debía al erario público y nunca le pagaron. Y la viuda lo reclamó hasta su muerte y nunca se lo reconoció. ¿Ya? El señor José de Ayala también murió pobre. Y dedicó más de 1000 libros al derecho, sin cobrar por eso. ¿Cómo lo ven? Y en Colegio de Abogados también se conmemoró al señor José de Ayala, los magistrados de la Corte también. Eso me rechina, no sé ustedes, pero eso me rechina un poco, ¿no? ¿Verdad? Como que no le voy el sentido, pero en fin, es la cosa. Vamos a ver. ¿Por qué menciono estos dos criterios? Porque, como les dije, para materia de medio ambiente, para reconocer el derecho al medio ambiente, según la posición del positivismo, en el caso de Panamá, llevaba el señor Arosemena, significaba, entre otras cosas, precisamente que se reconociera por eso. Lo que vieron a Kelsen, no voy a entrar en esa altura ahora, lo que vieron a Kelsen sabe que para que una ley exista, efectivamente tiene que pasar por un cambio, ¿verdad? Y tiene que respetarse la jerarquía de las normas. Madison versus Marbury, eso nace en Estados Unidos, y luego lo retoma el señor Kelsen en el Círculo de Viena en 1925. Donde se reconoce precisamente la jerarquía de las normas y efectivamente cómo se debe respetar este criterio. Y en materia ambiental tenemos las siguientes. Tenemos la ley, por supuesto. Y tenemos, según la segunda edición de Kelsen, tendríamos los convenios o los acuerdos internacionales en materia medioambiental, ¿verdad? Son los criterios mediante el cual nace la afirmación o reafirmación de los derechos del medio ambiente. La ley y los tratados internacionales. ¿Estamos? Bien. Según este criterio, según este principio, hay temas de naturaleza medioambiental que nos están rebasando y requieren nuestra atención. Cuando nosotros analizamos estos problemas, son más complejos de lo que pensamos. Generalmente encierran en muchas ocasiones grandes intereses económicos. El manejo de la basura, por ejemplo, no es rentable, porque el sistema de nuestro colapso no es rentable la forma de recolección de basura. ¿Por qué? Porque se basa o se fundamenta en el peso de lo recogido. Por ende, cuanto más basura hay, más posibilidades tengo de ganar más dinero. Por tanto, ¿eso qué significa? Para el efecto de la comunidad es que veremos más basura en la calle. Si mantenemos el sistema, y eso a nivel general, en toda la
un vertedero que colapsa, un vertedero que está prácticamente cercano a la toma de agua dulce de los colorenses, por ejemplo, porque son corrientes de agua dulce que pasan debajo yo sé la palabra antigua, pompe, pero el depósito de desecho. Entonces es la situación que tenemos aquí, que hay un tema de contaminación que hay mucho cuidado, no de ahora, de hace mucho tiempo. Vamos a ver. Sí. A finales del siglo XIX, al principio del XX, no se había entrado al lenguaje corriente y empezó primero como a menudo, como una explicación del entorno, del medio ambiente. A objeto de estudio del medio ambiente como tal, entra en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, nace una disciplina. Nace el medio ambiente, una disciplina en la cual efectivamente se establece cierto grado de responsabilidad. Ahora la pregunta es, ¿a dónde nos lleva este tipo de responsabilidad? ¿De qué perspectiva podemos hacerlo para exigir responsabilidad? ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, tenemos problemas para determinar el origen del tema del medio ambiente como tal, no es menos cierto que la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, es cuando ya lo empezamos a definir como un tema, ¿verdad?, de naturaleza universal y efectivamente un tema en el cual ya lo entendemos como asociado a una parte de lo que se consideró, sobre todo en los 60, cuando más se desarrolló, el llamado derecho social. El derecho social, por ejemplo, el derecho de familia, el derecho laboral, tengo el derecho al medio ambiente o el derecho ambiental como parte de ese concierto de materia en relación al derecho. Bien, aquí tenemos un autor que quería resaltar porque hay cosas que me llaman la atención. Dice, la ecología, el estudio a las interacciones entre los organismos vivos y medioambientales no se conectó inmediatamente con las inquietudes medioambientales como tal. Y en tanto, la ciencia tiene compromiso especial con la preservación y se pronuncia sobre el valor de lo que estudia. Para este autor, no existe el medio positivista, obviamente, no existe el medio ambiente como tal, lo entendemos hoy día, sino en el periodo del siglo XX, a mediados del siglo XX hasta la fecha. Bien, vamos a hacer una relación breve de cómo fue evolucionando en el derecho positivo lo que consideramos como derecho o acceso al medio ambiente. El derecho romano, la ley de 12 tablas, ya eso lo vimos hace un momento. Las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, el reconocimiento indirecto del medio ambiente adecuado y sano. En esa declaración de 1948, desde el punto de vista internacional. Por eso decía que va muy ligado. En la parte internacional del derecho económico, social y cultural, en el 66, hace reconocimiento al ambiente sano, adecuado y desarrollo de la persona en materia del derecho económico, social y cultural. ¿Ya? Como parte integral de esta generación, esta tercera generación. Tenemos por otro lado la Convención Europea de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, donde se establece, entre otras cosas, medio de vida sano. Esa es con relación a la Convención Europea. Esa también es por los años 50, más o menos. Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. Eso fue el 16 de septiembre de 1987 en Montreal, en Canadá. Declaración de Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro, el 13 de junio del 92, ¿verdad? Ya en América, obviamente. Esto encierra, en cierta forma, la ecuación de lo sucedido en Ginebra con el Charter of Environmental Rights Obligation on Individual Group Organization, ¿verdad? Tomó parte de eso el Río de Janeiro y lo desarrolló en ese sentido. Y tenemos el protocolo de Kioto en los 3. Entre otros, hay más, pero esto me parece un poco más esenciales y más importantes
poder explicarlo. Bien, el derecho ambiental debe utilizar, según el criterio de tutela, esto ya ahora es más reciente. Panamá no se rige bajo el criterio de la tutela judicial. No lo tenía, pero Europa sí lo tiene. Entonces, según este autor, el criterio de tomar el derecho ambiental pasa precisamente dentro de este engranaje de tutela judicial. Es decir, que esto se convierta en un elemento justiciable, que no lo es. O sea, no puedo llevar a juicio al Estado porque las condiciones no lo permiten. No tengo el andamiaje jurídico para poder hacerlo. O sea, no puedo ir a la corte en vez del Estado porque no así, no puedo hacer. Bien, entonces, bueno. Hay otro tema, es por la parte jurídica. Por la otra parte, que nos interesa, también tiene que ver con el tema de la relación de intereses, los intereses que puedan darse, o los intereses que puedan surgir por relación a esto. Generalmente, como les dije, vienen de afuera, muchas veces. Y eso es lo que lo hablamos. Ya lo mismo con el tema minero. Intereses externos. ¿Y a dónde termina? Termina en la corte de arbitraje con relación a la violación del bloque de inversión. Todo lo que ustedes oigan con relación a arbitraje o bloque de inversión tiene que ver precisamente con intereses anacionales, con intereses fuera del país. ¿Okay? Y en ese estado es donde nos tienen estos momentos, donde precisamente este tipo de empresas generalmente llevan a los estados, ¿verdad?, para reclamar una violación a ese bloque de inversiones ratificado de Ottawa, ganada también por el acuerdo 2004. Cuando voy a irme por algo un poco transversal, pero creo que viene al caso. Cuando voy a decir algo, posiblemente le caiga mal y pido disculpas de mano. Cuando me pregunta sobre el tema del examen de vaca, son ciertos temas como estos los que deberíamos ver. Porque cuando hablamos de la aplicación de la ética, cuando hablamos de qué es más importante, el cumplimiento de una obligación internacional al derecho de los ciudadanos. Entonces ahí tenemos criterios encontrados. Y ese tipo de cosas, como aplico una pirámide con los problemas actuales, por ejemplo, son las cosas que se deberían preguntar en el examen. No una ley que nos diga a nosotros que todavía seguimos siendo estudiantes y nos ponen a hacer trabajo de investigación después que ya salimos de la carrera. Yo no le veo, con el perdón de algunos que pueden pensar que sí, yo no le veo relación. Porque me salió, ya es abogado, hay que tratarlo. ¿Qué significa eso para los efectos? Que este abogado se le van a poner problemas actuales para que, cómo responde, punto de caer, no para saber lo que uno sabe, que ahí donde está el error del examen actual. Una vez en una conferencia, en el Colegio Nacional de Abogados, nos planteamos ¿qué hay de malo con el examen de barra que se tiene actualmente? Que no tenía metodología, no tenía metodología práctica. Carecía de lógica jurídica, carecía de criterios para el abogado. De lo contrario, vamos a tener un estudiante eterno, que es lo que está planteando la nueva ley, que para mí no es la solución. No es la solución, no como está. No significa que no se pueda mejorar, sí se puede mejorar, pero en fin. Y este tema ambiental es un tema tan sencillo que es importante saber cómo lo va a trabajar y desarrollar este nuevo profesor. Ya muchos años yo he hablado de lo que el nuevo profesional debe ser. Lo que no debe ser es un mercenario, tipo que solo está para dinero, sino debe afrontar este tipo de temas que sobrepasan ese interés de ese abogado
por el interés más importante de la gente. ¿Me explico? Eso es lo que he venido pensando. El tema relacionado a cómo yo trabajo la figura pro bono. O sea, cómo dejo algo de lo que aprendí a la comunidad. Porque no seríamos nada sin la comunidad. Y como reitero, para mí este es el tema. Bien, el derecho ambiental, como cualquier otra rama, utiliza diferentes técnicas e instrumentos. Esto quiere decir que aquí se está advirtiendo precisamente que debemos utilizar la llamada tutela judicial. No es otra cosa que el auxilio que da el Estado, en este caso el sistema judicial, a aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad en la relación jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando precisamente de un criterio de tutela en materia ambiental, la parte afectada aquí, el ambiente como tal y obviamente la comunidad. ¿Ustedes no están de acuerdo? Oiga, por cierto, aquí no hay nadie que no esté de acuerdo. ¿Puede levantar la mano? No hay problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Sí? No. Me explico. ¿Por qué? Efectivamente, el disenso es importante. Vamos a ver, finalidades, protección de distintos derechos e intereses afectados. Ok, entrando ya de lleno con el medio ambiente y la tutela, la necesidad de aplicar el criterio de tutela mediante este anuncio judicial, este anuncio de peligro por desequilibrio. Ejemplo de tutela, la relación de la mujer con el marido o el marido que le está planteando el divorcio. Tiene el control de la casa de su nombre, el carro está a su nombre, la cuenta de banco también. ¿Qué condiciones de igualdad hay ahí? Bueno, pues sí. No, porque yo escucho a vos que dicen, no, vamos a sentarnos igual, vamos a ver igual, o sea, no hay relación igual a la La tutela, ¿por qué? Porque la tutela reconoce que no todos somos iguales ante la ley. Aquí tenemos un trauma con eso. Aquí insistimos que todos somos iguales ante la ley y lo entendemos literal. Lo que el naturalismo quiso decir con eso, que somos iguales, es la perspectiva de la igualdad de oportunidad. El hijo de la cocinera puede estudiar agrónomo, puede estudiar en la Universidad de Panamá. El que tiene mayores recursos estudiará en otra universidad, puede estudiar en la Universidad de Panamá. ¿Cuál es la oportunidad de eso? ¿Ya? Que por cierto, nuestra universidad es una universidad que es sostenida por el Estado. Ya que nosotros solo invertimos lo que el 7%, no es por lo que el Estado, usted sabe. El 17 de dólares, ¿cuánto? $1.000 dólares. ¿Cómo es el 17? No, eso no paga el derecho. Ya en la luz se nos baja, el aire, el que cobran los profesores, no da. El resto lo pone el Estado. Bien. Ejemplos de tutela, ¿no? Que le estoy dando y que es importante en materia ambiental aplicar. Bien. Técnicas civiles de protección de intereses privados frente a agresiones medioambientales y los delitos ambientales. Eso no lo tenemos, lamentablemente. Técnicas en materia civil. ¿Por qué lo menciono? Porque la Corte Suprema nuestra establece precisamente esos criterios de defensa de conflictos de intereses civiles para reconocerlos como aquellos que pueden ser justiciables. Y no tenemos ese anclaje todavía a esta altura en el siglo XXI. Es una de las partes que sería interesante revisar si hay una constituyente, revisarlo precisamente para que esto adelante pueda ser incluido. Bien, se ha entendido que en materia de tutela empezamos primero con el derecho administrativo. Así debe ser. Que son las instituciones de naturaleza administrativa las que atienden los temas relacionados a la violación de estos preceptos. No hay otro. Son aquellas que están encargadas de la defensa del ambiente. Son aquellas encargadas precisamente de velar por esto y en algunos casos actuar en representación y en consonancia y presentar las acusaciones correspondientes. Pero tenemos un problema. Por eso sale buscar igual. Eso es malo.
pasa si en mi carro yo como 40 igual. Claro, no digo que esté mal. Claro, así debe ser. ¿Y qué pasa con aquella transnacional que me abre un hoyo de casi 2 hectáreas? O aquella transnacional que se le fue un material químico al río. Tenemos el caso, ¿verdad?, en el interior, suelos, ¿verdad?, donde precisamente este tipo de químicos dice que para el tema relacionado con la crianza de animales porcinos ha afectado el río. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos años de esto y pareciera que la ley no tuviera solución, como la misma solución que planteó el compañero, como se hará la profesión con 40 iguales en cada. Sabemos lo que va a pasar y sabemos el resultado de lo que va a pasar. Pero aquí, ¿por qué no lo sabemos? Porque no tenemos claridad cómo va a proseguir esto y peor, cómo va a terminar esto. ¿Habrá responsable? No lo va a haber mientras esa tutela se ejercite a los intereses particulares del privilegiado. Claro. No tenemos esa tutela para el vulnerable. O sea, que en la medida de lo que permita la naturaleza y el no comprometer la fauna, pudiera disfrutar de ese abogado. Es un caso en particular. Aquí en Panamá no lo vemos, pero igual ocurre en otras jurisdicciones, en otros países a donde ciertos grupos sociales étnicos no tienen la tutela de protección sobre sus tierras que son finalmente desplazados. Eso se da técnicamente. Un terrateniente X de una cartera sustancial incursiona en el campo, tiene 2 o 3 campesinos que buscan al más vulnerable y le desplazan su tierra en una restricción adquisitiva. Esa práctica se da aquí y somos vulnerables, pero de una manera mucho más silenciosa y técnica, pero para más se dan esas cosas también. Es muy interesante ver. ¿Quién lo protege entonces? Se habla de la tutela del Estado, pero los vulnerables. Bueno, en la reunión de gabinete se estableció primero precisamente este tema: asegurar la situación del Estado. Asegurar la situación del Estado, y eso es lo que me deja pensar, es que si los terrenos son del Estado, hay que asegurar ese tipo de Estado. Desde el punto de vista material, jurídico. Me refiero a los vínculos. En donde se está estableciendo precisamente en otras situaciones, al regularizar estos bienes del Estado, significaría en todo caso que si yo tengo, podría ser, no lo puedo asegurar, podría ser que si tengo X cantidad de tiempo viviendo ahí, 15, 20 años, estar viviendo, incluyendo la tierra y demás, que no me ha permitido el Estado popular que esto haga. El Estado no me ha permitido. Me ha permitido que cohabite, me ha permitido que flote. Pero me cierra la posibilidad para la vinculación, porque estamos en la cuenca del canal y demás. ¿Cuál sería el problema constitucional que tendrían estas personas? ¿Cuál sería el problema? Sería la falta de reconocimiento de un derecho por el uso. No lo tendría. No existiría esta posibilidad. Y si no tienes posibilidad de acceder a un título, menos tendrías derecho a qué? A que se te aplique la regla de protección. ¿No lo vemos? Y si no se te aplica esta regla de protección, entonces, ¿quién queda, como dice el compañero, quién queda entonces en estado de plena vulnerabilidad? Y aquí donde precisamente se quiebra el equilibrio procesal. Dígame. Doctor, una consulta. Si Panamá adopta los convenios internacionales en referencia del cuidado del medio ambiente, los ratifica según la Constitución, que lo tiene que acatar, ¿por qué esa parte no se cumple en base a la protección del mismo?
O sea, ratificamos lo que no cumplimos. Ese vacío jurídico que en teoría... Bueno, es lo que hemos venido hablando precisamente, lo que tú estás diciendo, es lo que estamos denunciando precisamente. ¿Por qué no lo hacemos oficial? Porque no podemos llevar al Estado en caso de incumplimiento. Verán en este mismo sentido. Yo vine hace poco, unos compañeros ahí, vine hace poco de un simposio, una jornada que estaba llevando a cabo el Tribunal Administrativo, donde me quedé sorprendido en el sentido de que establecieron la posibilidad de condenar al Estado en costas si sale responsable por una mala desvinculación. ¿Por qué no pasa lo mismo en materia ambiental? Completamente de acuerdo con usted. ¿Por qué no quedamos hasta ahí? ¿Por qué no nos llevamos un nivel más allá de hacerlo efectivamente judicial? Y por ejemplo, los autores que hemos venido a analizar, precisamente hay lo que nos dice, porque se combinan dos cosas, la complejidad del tema, por un lado, y los intereses económicos por el otro. Con relación a lo que dice el compañero, aquí se establece que pueden seguirse varias técnicas. La técnica de intervención, instrumento de fomento, técnicas represivas, que es lo que usted estaba comentando más directamente, ¿por qué no tenemos esa técnica más represiva? Y medida económica complementaria. Yo tuve la oportunidad, cuando hice mi estudio de doctorado, un compañero que era el secretario de Ambiente de la ciudad donde yo estaba. Y yo le preguntaba a las multas cómo oscilaban, ¿no? Cuando la gente incumplía el tema de materia ambiental o de alguna manera afectaba al ambiente. Y las multas económicas creo que variaban entre 500 a medio millón de euros, una cosa así. Y yo le pregunté si a él le temblaba el pulso cuando se trataba de medio millón de euros, se le había aplicado. Me dijo que sí le había aplicado en pocas ocasiones, pero lo había hecho. Y me contestó de una manera muy interesante. Me dijo que el día que un funcionario le tiembla el pulso por su trabajo, no sé por qué se dijo otra cosa. Sonó muy lógico. Pero cuando estamos en nuestra jurisdicción, nos preguntamos qué es lo lógico, qué es lo correcto y cómo se interpreta lo correcto. Y eso es lo que posiblemente lleva a algunos funcionarios a que sientan temor que le pueda temblar el pulso al momento de ejecutar una sanción. Lo dejo como una interrogante. Vamos a ver Panamá. La Constitución de Panamá, la Revolución Política, el artículo 114, establece que debe fundamentar el Estado garantizar un ambiente sano, libre de contaminación para la población. Se refiere específicamente al aire, al agua, al alimento, etc. 114. No estamos desprovistos desde el punto de vista constitucional. Creo que la norma es adecuada, ¿no? ¿Qué le parece a usted? ¿Es suficiente? ¿Están de acuerdo? Una vez una clase sobre el silencio. Y ahí establecimos, no porque yo lo dije, lo estableció un jurista muy importante hace cientos de años, que en materia civil cuando había silencio eso significaba aceptación. Así que cuando yo le pregunté a usted si se está entendiendo todo y se quedan en silencio, yo entonces quiero pensar que sí se entendió bien. O puedo ser pesimista y pensar que no se entendió nada. Pero en fin, vamos a proseguir. Veo el artículo 114, ¿verdad? Este establece la necesidad y la obligación del Estado. Pero esa perspectiva, el 114, la convierte en una perspectiva suficiente para ir y llevar al Estado a exigir responsabilidad por la ausencia de... No. No la establece. No la ¿Puedo establece. hacerlo? No la establece. No. Puedo llevar al Estado. Va a ver, siguiente. Tenemos la Ley General de Ambiente, que data del 98, sobre principios y normas de protección y conservación. Es un criterio de naturaleza sustantivo y adjetivo sobre el procedimiento ambiental. Agarramos al profesor con 40 iguanas y viene la sanción. Presión administrativa.
Una sanción que tenemos no podría Bien. Bien. Aquí no tenemos mayor discusión. Es para criterio de naturaleza más doméstico, si se quiere. La ley 41 de 1998, esta ley establece también su complemento con la ley 44 de autonomía sobre cuenca hidrográfica. Esta es, en estos momentos, la que efectivamente se le está desarrollando los criterios para efectos del país. Que todavía no hemos visto, ¿verdad? No hemos llegado a acceso completo a eso. A ver. Bien, si quieren averiguarlo, es la resolución 91 del 2025. Se aprobó el martes pasado. Sobre el tema del embarque. Apúntenla, ¿no? Para que lo busquen, que aquí ustedes ven ahí. Si el presidente lo hizo bien, se le dice al presidente que lo hizo bien, si lo hizo mal. ¿Verdad? Profesor, ahí no se podía aplicar el principio de prevención. Principio de Prevención, de cuidar ese ambiente en caso tal. Bueno, que según el espíritu de esta normativa, ellos es lo que están haciendo. Pero cuidando cualquier cosa menos el ambiente. Están cuidando el interés del Estado como persona vulnerable, están aplicando la tutela. ¿Cuál es el problema? O sea, no estoy en desacuerdo que se haga, lo que estoy en desacuerdo es quien está quedando por fuera con su interviniente. ¿Me explico? Eso es lo que me llama la atención. ¿Ya? Esa área es mi área. Yo cuando era niño estuve por ahí, iba chiquito por allá, compraba café con mi papá y todo ese tipo de cosas. Por eso que soy un poco sensible cuando se habla de esa área de mi papá. Ustedes disculpen si soy un poco muy tóxico, pero bueno, a ver, por acá. Sí, resolución 91 de 2025. Bien. Desde el punto de vista penal, ya más bien son delitos, temas relacionados al delito ecológico. Tenemos el Código Penal, el 399, sobre la destrucción de recursos naturales, el 409, que habla sobre la extracción de recursos de especies silvestres protegidas, ¿verdad? Aquellos casos donde se buscan especies en particular, exóticas, cuyo valor es inestimable, ¿verdad? El artículo 412, la información falsa en estudios ambientales. Voy a revelar que voy a hacer cierto proyecto en un lugar y no revelo exactamente finalmente qué consiste el proyecto. Establezco que en ese proyecto se van a crear viviendas, pero en el proyecto, donde supuestamente se va a hacer vivienda, voy a hacer una cantera. ¿Han visto eso, no? Y empiezo a dinamitar. ¿Recuerdan el caso del puente? Perdón, en Brasil, antes de llegar a Buenavista? ¿Recuerdan el caso de los socorristas? Ahí lo que se determinó finalmente, que se emitió los estudios de impacto ambiental, estableciendo que se iba a hacer un tipo de proyecto cuando realmente era obra. Incluso se construyó una fuente de agua y se creó una cantera ahí. Y se utilizó un explosivo. Al final, el terreno termina cediendo. Y con la lluvia, la presión del agua, la presión pluvial, termina el proceso de colapso. Mueren dos personas. ¿Sí que son? Bien. Ahora la cuestión de los 25, eso tiene una ley, Lo que tú dices, lo aprobaron el martes. Exacto, cuando la usa. Pero los medios te dicen, te indican que eso fue lo que pasó el martes. No se suponía que con el actual gobierno los secretos de la Junta de Gabinete se iban a terminar. Pero recuerdan, ¿verdad? Porque era público y debe ser transparente, etc. ¿Qué está pasando? En esta información por lo menos puede ser que sea un error,
Vamos a ver, tenemos entonces, 411 fases de estudios ambientales, construcción, urbanización que ponga en riesgo el ambiente. ¿Verdad? Hemos llegado a eso acá. Hay un proyecto que ustedes recuerdan, que ponga en riesgo el ambiente, un proyecto de vivienda o de ayuda a la naturaleza. ¿Qué pasa? Que al final bien, vamos a ver. Artículo 407, construcción, ya lo vimos. Artículo 410, delito contra la vida silvestre, eso nos queda claro. A ver. Bien. De acuerdo, buscando una cosa me encontré con otra. De acuerdo a este criterio, este principio, en materia jurisprudencial, lo que le voy a preguntar a la compañera, creo que era por acá, sobre si era justiciable o no este tipo de violaciones, y voy a hacer responsable al Estado con relación a este tipo de violaciones. Pues definitivamente, con lo que hemos visto, con las decisiones de la sala tercera, indica que no. ¿Por qué? Porque lo consideran los derechos humanos, en este caso el derecho al medio ambiente, un derecho humano, lo consideran de primera generación, de tercera generación. Y aquellos que son de naturaleza civiles y políticas, que son de primera generación, es posible que eso, definitivamente, eso sí, pueda ser sujeto a este tipo de protección ante la Corte Suprema. Para ser justiciable. Tenemos este fallo, permítame decirlo rapidito, estamos contra el tiempo, ¿sí? Tenemos este fallo, Misa, Andrea, Franceschi y salario contencioso del número de 2000, donde efectivamente se establece el derecho a la protección del medio ambiente. Es de naturaleza de tercera generación, ¿ya? No cae en el rango del derecho político y civil. Tengo otro fallo que sigue. En este lo explico un poco más a fondo. Dice, para que el derecho humano de primera generación pueda ser justiciable, sea considerado para ser justiciable, tiene que ser de primera generación, que son los llamados derechos civiles y políticos. Aquellos derechos civiles, aquellos que no me permiten, ¿verdad?, elegir y ser elegido, por ejemplo. Derechos civiles, aquellos que tienen que ver con mi derecho a poder ejercitar los mismos, los reconocimientos de acuerdo a la Carta de 1200, por allá, fue donde se inicia todo esto, que es el nacimiento de los derechos civiles, ¿verdad? Bien. Pero hay una buena noticia con todo esto. Primero, que mi intervención ya está por terminar. Esa es la primera buena noticia. La segunda buena noticia es la histórica decisión del máximo tribunal de las Naciones Unidas, que permite que los países se demanden entre sí por el cambio climático. Pueden hacerlo. Pueden demandarse. Está sucediendo el cambio, ¿ya? Los efectos producidos por la industrialización masiva, agresiva, que se está recibiendo por parte de India, China, Europa, permite un país que haya sido afectado, el caso de Ecuador, el caso de Panamá, ¿verdad?, que hay lugares donde la comunidad indígena tuvo que trasladarse por efecto de el crecimiento de las aguas, permitiría la demanda internacional para aquellos países y aquellas empresas dedicadas a este tipo de afectación. O sea que es posible, lo hace posible de manera justiciable a nivel internacional. Y esto es reciente, esto es ahora la situación que hay. Y esto es muy importante, ya se está haciendo, se está llevando al tiempo
¿verdad? En ese sentido, a responder ante los tribunales. Vamos a hablar rapidito de cuáles son las características. Esta decisión histórica del máximo tribunal de las Naciones Unidas abre camino para que los países puedan demandarse entre sí por cuestiones relacionadas con el cambio climático, como las emisiones históricas de los gases que contribuyen al calentamiento del planeta. Sin embargo, el juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, los Países Bajos, afirmó este miércoles que puede resultar difícil determinar ese tipo de responsabilidad. Difícil, pero no imposible. Esa emisión de gases, como está afectando directamente, que estoy en otra parte del país. Muy difícil, sí, pero no imposible. La sentencia no es vinculante, pero los expertos afirman que podría tener consecuencias de gran alcance, es decir, la denuncia internacional. La denuncia comunitaria. No es vinculante porque no se extrapola a otras personas, solo a aquellos interesados. Vamos a ver. Se trata de una victoria para los países más vulnerables del cambio climático, que acudieron frustrados precisamente exigiendo este reto. Bien. Volviendo a la cultura, ustedes vieron cuando se inició esta presentación. Al último recuadro del gran Mosco, donde él prevé lo que va a suceder en el futuro. Pues 1500, ¿verdad? Bien. Esto no es una pintura, esto es una realidad. Plástico, desbordado de la playa, plástico desbordado del mar. Hay islas de plástico. ¿Es parecido o no al último recuadro de la pintura? Bien. ¿Lo ven ustedes o no? Un genio loco, pero previó todo esto y más. ¿Sí? Bien, jóvenes, aquí termina nuestra presentación. Quedamos a disposición de ustedes para la pregunta de muchísimas gracias. Aplausos a ustedes por su paciencia. Agradecemos al doctor Aldo Sea por su tiempo y esta impresionante exposición. Otro fuerte aplauso para el doctor, por favor. Bueno, doctor, como usted dijo que no era la luz al final del túnel, surgieron varias preguntas de los participantes. Aquí tengo algunas.